Buenas noches, jóvenes. Para mí, como siempre, un placer tenerlos por aquí. Ya en esta última etapa, hoy la cuarta y última tutoría. Ya como para ir, finalizando, digamos, lo de este curso. Tomar en cuenta, ¿verdad? Que la siguiente semana ya van a tener acceso a lo que es el tercer proyecto, que vale en ese caso 3,5. Este, les deseo muchos éxitos, ¿verdad? Ojalá que todos pasen, digamos, de forma directa, ¿verdad? Este curso, que ustedes pues hayan aprovechado, hayan aprendido, ¿verdad? Un poquito. Y como siempre, pues digamos, invitarlos en ese caso a que ustedes constantemente, o bueno, que lean las obras, a pesar de que tal vez algunas no, digamos, tal vez no se evalúan, pero siempre sería importante en ese caso que ustedes les den lectura para una mejor transmisión de la tutoría. Bueno, recuerden tener silenciados los micrófonos, ¿verdad? En ese caso. Es que por ahí hay como un micrófono encendido, pero no lo logro identificar. A ver, en ese caso, ¿cuál es? Ok, bueno, bueno, y la cámara, ¿verdad? En ese caso, que no la vayan a abrir. Y como siempre, si tienen algún comentario, ahí ustedes pueden solicitar la palabra. Como siempre, decirles que el chat a veces es un poco como difícil estar como revisándolo, ¿verdad? Entonces, que si tienen en ese caso alguna consulta, que la hagan abriendo, digamos, el micrófono. Pero vamos a cerrar por aquí mi cámara. Bueno, entonces sí, como les decía, ya la cuarta tutoría, ¿verdad? En ese caso, cuarta y última tutoría. Espero que hayan descansado bien, ¿verdad? En estas merecidas días libres, ¿verdad? Que tuvimos. Y ya hoy, digamos, con toda la actitud, ¿verdad? Positiva, y a continuar, ¿verdad? En ese caso con este curso. Que vamos a ver. Eh, con respecto a lo que son los objetivos, ¿verdad? Que corresponden, tenemos del capítulo 4 el ocaso del Estado-Nación en la literatura e identidad costarricense, entre la nostalgia y el desencanto, la crisis del Estado-Nación y su repercusión en la literatura de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, rasgos posmodernos en la literatura costarricense entre el desencanto y la incertidumbre del nuevo milenio. Con respecto a lo que es el capítulo número 5, imaginarios contemporáneos en el siglo XXI, en búsqueda de una identidad literaria, la contemporaneidad en la literatura, identidades y sociedades futuras en la nueva ciencia ficción costarricense, crimen y literatura de la novela negra y policíaca costarricense,
identidades homoeróticas y diversidad sexual, mujeres escritoras en el nuevo milenio, más allá de la casa paterna, entre lo local y lo global. Luego de ahí tenemos el ensayo literario de Mijaíl Mondol, Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense, desde el siglo XX hasta los inicios de la literatura nacional. Bueno, haber leído el capítulo 4, El ocaso del Estado-Nación, en la literatura e identidad costarricense, entre la nostalgia y el desencanto, la crisis del Estado-Nación y su repercusión en la literatura de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, rasgos posmodernos en la literatura costarricense y entre el desencanto y la incertidumbre del nuevo milenio. Temas correspondientes a la cuarta tutoría. Tita, Bueno, bájele. es como un poquito, dice, es como parecido, ¿verdad? Un poquito a lo que son los objetivos. En el capítulo 5, Imaginarios contemporáneos en el siglo XXI, en búsqueda de una identidad literaria, la contemporaneidad en la literatura, identidades y sociedades futuras en la nueva ciencia ficción costarricense, crimen y literatura de la novela negra y policíaca costarricense, identidades homoeróticas y diversidad sexual, mujeres escritoras en el nuevo milenio, más allá de la casa paterna entre lo local y lo global. Dice que con respecto a lo que es de la sección de los capítulos de televisión, haber observado detenidamente los siguientes capítulos: Monólogo el Nica y Literatura Gay. De la sección de textos de la Antología de Literatura Costarricense. Bueno, en ese caso dice que serían Los Dorados de Sergio Muñoz, Recordar Cosas Nuevas de Alfonso Chase, Punto de Fuga de Rodrigo Soto, en el capítulo 5, La onceava generación de Chamó, Mar de las Lluvias de Alexander Obando. Vamos a ver, ok. Bueno, que tengan en cuenta, ¿verdad? Que la otra semana va a estar ya disponible lo que es el proyecto número 3. Recordemos, bueno, como les dije al principio de la tutoría, dice que tiene un valor de 3.5 en la nota del 1 al 10. Eh, entonces dice que va a estar disponible del 18 al 22 de abril. Como siempre, lo que es de martes, en ese caso, a sábado. Dice que, como siempre, se tiene que entregar en el espacio que se va a habilitar en Estudia U para la entrega. Dice que el sábado 22 de abril va a ser la hora límite. Y como siempre, los consejos, ¿verdad? Que no dejen para última hora, vean que ya es el último proyecto, sería una pena, ¿verdad? Que tal vez, digamos, la persona tenga por los momentos, digamos, un 6 o algo así en nota y que por A o por B, pues no vaya a poder entregar en ese caso el proyecto. Bueno, dice que en ese caso va a entrar el capítulo 4 y 5 de la unidad didáctica, el ensayo literario,
y textos seleccionados de la antología. El instrumento, como siempre, estará disponible a partir del martes 18 de abril, aproximadamente a las 9 de la mañana. Luego dice eh, dice que no se van a aceptar en ese caso entregas extemporáneas, salvo las tipificadas por el Reglamento General Estudiantil, que sea ya, digamos, algo como de mucho peso, ¿verdad? Pero siento que tal vez en el grupo, por lo menos en el que me corresponde a mí, no ha habido como tanta controversia con esto. Lamentablemente a veces hay muchos estudiantes o mucha comunidad educativa que son, digamos, de primer ingreso, como que no comprenden bien lo de la UNED y tal vez creen, dicen, ah, no, bueno, la entrega es sábado, pero yo sé que tal vez lunes, tal vez me la reciben o así, pero no es como en el colegio. Ahí, como dice, el servidor se cierra y ya no hay, digamos, más entregas. Bueno, en otras ocasiones a veces hay estudiantes que han enviado, digamos, la tarea por correo o digamos, o por otro medio, y o es, digamos, un hecho que no se le va a poder calificar, excepto que sea ya, digamos, alguna situación de mucho peso. Ok, por aquello, digamos, para que lo tengan en cuenta, vemos, digamos, lo que es el redondeo. Dice que para que se redondea a un 7 tiene que tener como nota mínima un 6,75, ¿verdad? Este, eh, si por un caso, digamos, la persona tiene, digamos, 6,25, ¿verdad? 6,70, algo así, va a redondear a 6,5, no va a redondear hacia arriba, sino que digamos que ahí es como la ponderación que se maneja en la UNED, de 6,75 a 6,25, a 7,25, perdón, va a redondear a un 7, ¿verdad? En ese caso. Y sí, como les decía, para que, digamos, se alcance la nota mínima, sería un 6,75 en la nota, digamos, de los tres proyectos. Ok, entonces ya empezamos con lo que son los temitas. Como les digo, los temas no van como en un orden, a veces van, digamos, de acuerdo a lo que son como objetivos, o digamos, de acuerdo a los capítulos. Bueno, dice que la crisis del Estado-Nación y su repercusión en la literatura de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Bueno, se va a presentar la crisis económica. Dice, había empeorado de manera drástica, ¿verdad? Aquí es donde se está perdiendo todo lo que es de la oligarquía cafetalera, y bueno, digamos, tal vez la corrupción en los gobiernos, entre otros, ¿verdad? Y ya se va perdiendo, digamos, esa estabilidad económica que tenía nuestro país. Principales acontecimientos. Bueno, dice que se da la caída del muro de Berlín, la ruptura del socialismo soviético, enfrentamiento de Estados Unidos y los países árabes, conflicto armado centroamericano, que bueno, que Costa Rica tal vez nunca formó como parte, pero sin embargo, era algo que iba a afectar de forma directa, digamos, a nuestro país. Se da lo que es el neoliberalismo y también este otro acontecimiento de la globalización. Entonces ya se van presentando otras obras diferentes que van a ir acogiendo cada uno, digamos, de estos temas, ¿verdad?
de lo que es la libertad, la guerrilla, la corrupción, ¿verdad? Y ya se van saliendo como de otros temas como más, más románticos. Algunos de los temas en los que los escritores se van a centrar, dice que lo que era la problemática económica y ambientalista, lo que es la desigualdad y violencia de género, la marginación social y en ese caso también cultural, como que se le va a dar como más apertura o como que se le va a presentar más atención a, digamos en ese caso, a los grupos minoritarios, ¿verdad? Sociales. Y entonces se les está, digamos, como dando más, como que se les está prestando como más atención y hacer como valer más, en ese caso, los valores, ¿verdad? Y los derechos. En lo que es, digamos, la temática ambientalista y patrimonial, se dan nuevos fenómenos sociales de interés transnacional, ¿verdad? Ya no nos vamos a preocupar tanto por lo que se presenta aquí en Costa Rica, sino que también, digamos, en lo que es la parte ambientalista y patrimonial, pues también, digamos, se le va a dar más énfasis a intereses transnacionales. Que, por ejemplo, digamos, bueno, aquí cuando se daba esto de lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues ese era como, digamos, el temor que mucha gente, digamos, tenía con respecto a lo que era la parte ambientalista y patrimonial en Costa Rica, nos daba como ese temor que tal vez se viera perjudicada, estropeada, ¿verdad? Por el famoso Tratado de Libre Comercio. Imposiciones del modelo neoliberal. Dice que se va a presentar en las obras la crítica y la denuncia social. Lo que es la nueva novela urbana, dice que hay un personaje más allá de la literatura. Decíamos, digamos, que iban a presentarse como nuevos temas y los personajes principales iban a cambiar, que ya no iba a ser el hacendado y no iba a ser el político, sino que iban a ser en ese caso personajes como más humildes, como digamos mendigos, la prostitución, drogas, pobreza, entre otros. Se van a presentar también lo que son los barrios marginales capitalinos. Se vinculan con la droga, lucha entre pandillas, delincuencia urbana, que dice que la gran ciudad se va a presentar como un laberinto, como hemos venido viendo en estas tutorías, que se dice que la persona como que en la parte, en la ciudad como que vive más individualizada, a veces no se conocen ni siquiera los vecinos y todo el mundo anda, digamos, hay mucha gente, pero cada uno como aparte, ¿verdad? Como que no se conocen y siempre va a hacer falta como ese calor, social y humano. Luego tenemos desencanto, memoria y nostalgia. Dice que las obras van a presentar un sentido de nostalgia y un desencanto político. Y un desencanto político. Se va a dar lo que es el sarcasmo, la depresión. Se va a presentar obras como un juego ahí, digamos, psicológico. Y se va a dar también en las obras lo que es la ironía.
Desmitificación del pasado, género de la nueva novela histórica. Dice que hay una interpretación crítica en torno al pasado histórico, que por ejemplo, en otra ocasión se comentaba que eso podía variar de acuerdo, digamos, al escritor. Por ejemplo, digamos, en la guerra del 48, de qué sé yo, si tal vez, digamos, lee uno algo que escribió un seguidor, de Figueres, o digamos, en ese caso de Calderón Guardia. Entonces ahí podía como cambiar un poco de acuerdo, digamos, al punto de vista o digamos de las obras más antiguas, ¿verdad? Por ejemplo, de Magón, que se burlaba, digamos, de los campesinos, mientras que se va a presentar otro escritor, más concreto, que sería Aquileo Echeverría, que simplemente él hablaba acerca de cómo era el costarricense antes. Entonces, es de acuerdo, digamos, a la persona que haya, en ese caso, escrito, ¿verdad? Y de acuerdo a sus propios como intereses o su punto de vista. Se da una evidencia a la dinámica intercultural y mestiza que tuvo lugar en la sociedad cultural costarricense. Dice nostalgia, migración y relato testimonial. En Costa Rica se centra al fenómeno de la migración, ¿verdad? Este, que, por ejemplo, digamos, aquellas personas que llegan a nuestro país, dice que por lo general van a vivir como aislados, ¿verdad? En ese caso, dice que se va a presentar nostalgia, dice que un relato en ese caso como testimonial, como recordar cosas nuevas. Dice rasgos modernos en la literatura costarricense. Dice que las obras presentan interpretación, ambigüedad y que van a presentar una ruptura con lo tradicional, y como que van a dar un paso para hacer denuncias críticas, ¿verdad? Burlas en contra de los grandes, digamos, del país. Bueno, aquí se presenta lo que es la obra, Anonymmatic, ¿verdad? Si alguno, digamos, quisiera hacer un comentario, bienvenido. Si recuerdan, digamos, de qué trata la obra o algo así. Algunos subtemas ahí que se presentan es enajenación, la identidad, mercancía, nuevos métodos tecnológicos, transformación de la globalización, concepto tradicional, en ese caso de identidad. Bueno, aquí digamos pues, se presenta la otra obra, Punto de Fuga. Esta obra, digamos, dice que se va a centrar principalmente en supuestos, ¿verdad? ¿Qué hubiera sucedido si la mujer fue la que había cometido el asesinato? ¿O qué hubiera sucedido si era el hombre, ¿verdad? El que cometía, digamos, en ese caso, el asesinato. Dice que se da como un tema, digamos, policial. Bueno, dice quién mató a quién, o digamos también cómo reaccionaría, digamos, en ese caso el cónyuge, si se da cuenta, digamos, que el marido o que la mujer han sido, digamos, en ese caso infieles. Bueno, digamos aquí son muy drásticos, ¿verdad? Porque dice que se le daba muerte al otro. Tal vez, digamos,
en la sociedad costarricense, pues tal vez la persona tal vez lo piensa, pero no lo hace en ese caso. Pero lo que quiere en ese caso el autor es dar como un enfoque, en ese caso policial, a la obra. Aquí, Uno bueno, termina confuso, ¿cómo? Ah, que sí, uno como, termina confuso cuando termina. sí, exactamente, así como digamos lo está diciendo usted. Bueno, ustedes tienen que tomar en cuenta que todo este montón, digamos, de conceptos que se han venido como viendo, enajenación, ¿verdad? Delirio, pena, no sé. Entonces ahí, digamos, les pueden preguntar con respecto, digamos, a las obras y que saquen en ese caso citas, ¿verdad? Que identifiquen en ese caso citas, qué sé yo, digamos que porque se dice que Lidia presenta enajenación hacia la cultura costarricense. Entonces, obviamente, ustedes tienen que dominar qué es enajenación y ver, digamos, que partes del cuento se nota, digamos, que ella como que no está como contenta aquí, digamos, en Costa Rica. Ok, dice diversidad sexual, género y literatura homoerótica. Bueno, dice que se da otredad femenina y masculina, ¿verdad? Bueno, tal vez digamos ahí viéndolo desde el punto de vista, digamos, de la obra, ¿verdad? En qué momento se nota esa otredad femenina hacia este tema, digamos, homoerótico o digamos en ese caso la otredad masculina, ¿verdad? Que ahí la iba a presentar en ese caso el papá, ¿verdad? Un poco ahí como que era la vergüenza de la familia, con respecto, digamos, al cuentito que tiene, digamos, esta temática. Dice, entre el desencanto y la incertidumbre del nuevo milenio, se da lo que es la globalización económica, desarrollo tecnológico, y en ese caso el modelo neoliberal. Luego dice, imaginarios contemporáneos en el siglo XXI, en búsqueda de una identidad literaria. Contemporaneidad en la literatura, diversidad de significaciones, experiencias estéticas de una comunidad. Identidades y sociedades futuras en la nueva ciencia ficción costarricense. Bueno, relatos fantásticos y dice que también, digamos, la obra es contemporánea con las obras de Edgar Allan Poe, que recordemos que este escritor estadounidense tiene eh, bueno, digamos, rasgos completamente como de temor, eh, cuando hay este odio, las obras son como más amarillistas, ¿verdad? En ese caso, casi en todas hay un asesinato, se da lo que es algo, digamos, como una ficción y como también, digamos, lo que es la muerte, ¿verdad? Se va a presentar, eh, que tal vez, digamos, bueno, el autor incluso asistía a cárceles en Estados Unidos para entrevistar, digamos, asesinos y de ahí, digamos, tener su base en ese caso para escribir sus obras, ¿verdad? Sus obras de suspenso y de terror.
Dice, análisis de textos en la ciencia ficción costarricense. Dice que se da lo que es este cuerpo humano y no humano. Se da lo que es lo neoficcional de la ciudad, desplazamiento del espacio temporal, futuro y pasado. A veces también digamos lo que nosotros queremos Uy, ese o profesor sí es bueno. nosotros a veces lo que hacemos es vamos a ver, ¿A qué? permiso. Este, lo que hacemos, digamos, en ese caso es que, digamos, como que se quiere buscar en ese caso como un mundo diferente o un mundo ideal, ¿verdad? En lo que es la ciencia ficción, como nosotros queremos, como quisiéramos tal vez que sea en ese caso nuestro mundo. ¿Verdad? Entonces ahí se vale de lo que es, digamos, la ficción, el mundo ideal, ¿verdad? Que tal vez cada uno de nosotros quisiéramos. A veces incluso hay gente que se va, digamos, como a vivir a otra parte y ya como borrón y cuenta nueva y tratar de empezar como con una nueva vida, y como dejar atrás como todo lo que en ese caso lo que nos duele. Este, por ejemplo, en Anonymatic es algo muy propio también como de la cultura costarricense, que a veces nosotros lo que queremos es como cubrirnos, ¿verdad? O digamos como tirar la piedra y como escondernos. A veces digamos queremos poner una denuncia y tal vez nosotros también pregunta uno que si se puede, digamos, en forma anónima también, porque tal vez no nos gusta como los problemas o no nos gusta, digamos, en ese caso como vernos involucrados en algún lío. Incluso se dice que hay costarricenses que a veces uno escucha que hay violencia, ¿verdad? En los vecinos y tal vez uno lo que hace es meterse con los hijos, ¿verdad? A la casa y como esconderse con tal de no ser testigo ni estar uno como involucrado ahí, digamos, en ninguna problemática. Ya tiene que ser algo como que sea muy directamente con el costarricense para uno en ese caso actuar con uno mismo, ¿verdad? Pero si es algo que no tiene que ver directamente con uno, como que se hace uno como de la vista gorda, ¿verdad? Como dicen por ahí. ¿Eh? Bueno, en lo que es el crimen y literatura, lo que es la novela negra y policíaca costarricense, asesinato o criminalidad humana. ¿Qué características se van a presentar aquí? Dice que hay violencia, misterio, hay un crimen por lo general. Dice que los ambientes por lo general van a ser nocturnos y tiene que ver también con lo que es un espacio urbano en el que, digamos, como dijimos hace un rato, que la gente como que va a trabajar o como que va a vivir solo en su mundo y como que no le va a interesar el que esté, digamos, a la par, que no conocían incluso ni siquiera a los vecinos o, digamos, en el trabajo, que a veces, ¿verdad? Ni quisieran hacer como mucha amistad ahí, digamos, con la gente. Dice, identidades homoeróticas y diversidad sexual. Se da lo que es la violencia y la discriminación. No sé si alguien, digamos, quisiera como hacer, digamos, como algún comentario acerca de este tema.
identidades homoeróticas y diversidad sexual, violencia y discriminación. Vieran que es algo muy curioso porque el gobierno, bueno, los últimos gobiernos han como luchado mucho con esto de la discriminación. Y bueno, tal vez digamos hace muchos años, yo recuerdo, digamos, en la época del colegio y todo esto, que vieras que era como muy concreto, digamos, este tema. Qué sé yo, digamos, habían veces que tal vez, digamos, estaba alguna persona, digamos, con un interés así y estaba, digamos, en el aula y ninguno se metía. Yo no sé, seguro se imaginaban que si entraban al aula, ya el otro muchacho les iba a hacer algo, o no sé, o los iba a violar, o no sé. Pero estamos hablando de hace muchos años. Verás que ahora se ha tratado digamos, como de tratar, digamos, como de eliminar estas diferencias, ¿verdad? Que se hacen. Hay ahora, digamos, en las redes sociales, hay todo, digamos, una fuerza ahí, que nos dicen, ¿verdad? Que todos nos tratemos como iguales, ¿verdad? En ese caso, y ha como bajado mucho, aunque siempre hay personas, digamos, lamentablemente, que se fijan, digamos, mucho en todas estas situaciones, ¿verdad? Y a veces hay personas que del todo no aceptan algo así, ¿verdad? Pero, bueno, digamos en ese caso, ni modo. Ok. Bueno, el otro subtema ahí que teníamos era de las mujeres escritoras en el nuevo milenio de la ciencia ficción. Eh, bueno, más allá de la casa paterna, entre lo local y lo global, un lugar simbólico del discurso de identidad nacional, desplazamientos locales y transnacionales, procesos y vivencias migratorios, desplazamiento histórico temporal, periodo colonial costarricense, se va a dar, digamos, en este tiempo y lo que es, digamos, en la parte de la política. Subjetividades y temáticas prohibidas en la sociedad costarricense. Bueno, lo que era, digamos, ecología, lo que era, digamos, el género, estamos hablando como de la década de 1970 como hacia atrás, como que estos temas como que eran prohibidos o como que los escritores les daba como temor, digamos, en ese caso, referirse en sus obras a estos temas. Ya vemos que hoy se ha dado, digamos, ese paso aquí, digamos, en la cultura costarricense lo que es, digamos, la ecología, el género, la marginación, corrupción, lo que es, digamos, en ese caso, la violencia y la diversidad sexual. Experimentaciones y nuevos lenguajes literarios. Tenemos lo que es, digamos, la ironía intelectual, escritura, digamos, en ese caso, fragmentada. A veces, digamos, como que se quiere salir como de eso tradicional, ¿verdad? Que es simplemente ir contando una obra como en forma cronológica, ¿verdad? En un tiempo cronológico. Ahora se da más como la obra esta que la compañera hace un rato dijo, ¿verdad? Que se terminaba, digamos, y que el lector quedaba como confuso, como digamos que no se vaya contando la obra como de forma, digamos, como en un orden, sino que se van presentando varios relatos a la vez.
Entonces, incluso hoy hay libros, ¿verdad? Que no hace falta, digamos, leerlos como en un orden, sino que uno puede, digamos, ir leyendo, porque son como relatos, en ese caso, separados. Bueno, los sujetos utilizados, recordemos lo que es, digamos, la migración, desplazamientos, lo que es, digamos, lo interno, se va a interesar por los campos y las zonas costeras, explotación de los recursos naturales, discurso feminista, lo que es, digamos, la defensa del ambiente, países, bueno, desarrollados, contaminación industrial y radioactiva. ¿Verdad? Como hemos observado, que incluso aquí en Costa Rica, muchas veces, digamos, el gobierno, con tal de, en ese caso, con tal de el gobierno, digamos, en ese caso, con tal de hacerse, digamos, de dinero, lo que hace es que vendía o daba, digamos, como acceso a ciertas zonas que eran como propias, en ese caso, del costarricense. Por ejemplo, digamos, esto de las playas y todo el asunto, que a veces lo llevan a uno en un carrito, ¿verdad? Y que no le permiten a uno bajarse como para disfrutar en ese caso de la playa, porque se supone que es como una playa como privada. Entonces, digamos, ahí, digamos, a lo que ha llegado el costarricense, con tal, digamos, de obtener un poquito de riqueza o así, vender, digamos, nuestros recursos o los recursos, en ese caso, naturales, o digamos, extranjeros que vienen, que compran fincas por muy bajos precios, fincas tal vez con ojos de agua, ¿verdad? Con una naturaleza exquisita y al final de cuentas, pues todo esto, digamos, lo que hace es que de ahí va, digamos, a desmejorar o no vamos a tener como acceso a toda la riqueza, digamos, natural que tuvieron, digamos, nuestros antepasados. Ya hoy, digamos, todo como privatizado. Consideraciones sociohistóricas en la producción literaria de 1960 y 1980. Dice que Costa Rica presenta un malestar social respecto a las desigualdades económicas, se da lo que es la corrupción en el sector público y privado, se presenta una gran brecha. Es algo muy curioso porque esto, digamos, bueno, viéndolo desde el punto de vista de educación, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, para nadie es un secreto que, por ejemplo, digamos, se tiene a un chico, un estudiante en una escuela pública, en una escuela privada, se va a presentar, digamos, como una gran diferencia, ¿verdad? Pero igual va a suceder, digamos, ya lo que es a nivel, digamos, de estudios universitarios, va a ser, digamos, al contrario, que por ejemplo, digamos, eh, aquí en Costa Rica, donde está, digamos, la mejor preparación, precisamente va a ser, digamos, en las universidades públicas y a veces hay como poco acceso. Mientras que otros países, por ejemplo, digamos los desarrollados, es como lo contrario, más bien digamos las escuelas públicas son digamos en ese caso las mejores y a nivel digamos universitario, lo mejor van a ser digamos las universidades privadas, ¿verdad? Que tienen que pagar altos costos digamos para estar ahí.
Entonces, bueno, dice que todo eso se va a presentar principalmente entre las décadas de 1960 y 1980. Bueno, lo que es, digamos, la corrupción, lamentablemente es algo que hoy pues no ha llegado como a salir completamente, más bien a veces se ve como peor lo que son puestos en lo que es, digamos, entidades, digamos, gubernamentales, de ahí a veces se va por amistades o por familiares, o como decimos nosotros ahora, por argolla, ¿verdad? En ese caso. Y bueno, como decíamos en otra ocasión, a veces, digamos, por un apellido, digamos, que se tenga, ya, digamos, la persona como que tiene más, más poder, mejores trabajos, ¿verdad? Y nosotros mismos a veces somos los que damos pie, digamos, a que suceda todo esto, manteniendo siempre, digamos, a las mismas personas y todo el asunto en los altos puestos gubernamentales. Y de todo esto se hablan, digamos, la literatura, ¿verdad? Siempre enlazarlo, digamos, ahí lo que es a lo que es la parte de literatura y del ser costarricense. Bueno, dice que el entorno sociourbano. La gente prefiere salir del campo e irse a la ciudad en busca de una mejor condición económica. Dejan su forma de vida para aventurarse a un mundo nuevo. Lo que es la meseta central, exageradamente llena, ¿verdad? De gente. Tal vez digamos porque hay como mejores accesos a lo que son, digamos, como los trabajos. Y a veces pues abandonamos un poco lo que es, digamos, otros trabajos ahí, lo que es, digamos, en el campo. Entonces, muchos extranjeros vienen, digamos, a Costa Rica precisamente buscando, digamos, ganar algo ahí y son los que se hacen cargo de todos estos tipos de trabajo, de recolectar café, la corta de caña, bueno, lo que es, digamos, el chayote, las bananeras, ¿verdad? Todo esto, digamos, está a veces cada vez más lleno de gente, digamos, extranjera o, digamos, amas de casa o digamos, encargadas de lo que son oficios domésticos y todo este asunto, más siempre va a ser como gente, en ese caso, cada vez es más gente extranjera la que se hace cargo de todo este tipo de trabajos. Ustedes están como cansados hoy. No, les doy como un poquito de espacios ahí para que puedan, digamos, aportar, pero como dicen por ahí, no me dan pelota. Estamos, Profesor, ¿sí? no, que como para aportar, bueno, yo crecí en el campo y ahora actualmente trabajo en San José y viendo muchos sectores, digamos, hace 20 años, por ejemplo, lo más común era desplazarse del campo a la ciudad y ahora se está viendo como un retroceso, ya porque ya ahora es más accesible lo que es las internet, fuentes de comunicación. Entonces, como que la gente va buscando nuevamente el campo porque se ve la sobrepoblación ahora en las comunidades que están pasando de rurales a semiurbanas en cierta parte, porque tal vez la capital está tan saturada que la gente vuelve con las comodidades a estar en el campo. Entonces, en cierta parte, digamos, la emigración, aparte de lo que es agrícola, se daba a San José porque era donde se contaba con todo lo que es internet, el servicio de transporte y demás. Hace 20, 30 años era prácticamente escaso comparado ahorita. Sí, completamente de acuerdo. Más bien es muy curioso porque, digamos, no sé si ustedes han notado que, por ejemplo, se vienen días libres y más bien la gente, siempre tenemos esa como necesidad del campo, ¿verdad? Y es ese montón de gente que agarra, digamos, para, bueno, las playas, ¿verdad? En ese caso, o digamos el campo, las montañas, la gente siempre va a ir a buscar
como hay ese aire puro y todo el asunto. Entonces, digamos, precisamente ahí es donde se hacen también demandas, ¿verdad? En las obras y todo el asunto acerca de cómo vive la gente y que uno pues siempre trata como de buscar lo que es la parte económica, ¿verdad? Donde vaya, digamos, en ese caso como a ser mejor. Ahora que el compañero Javier decía, por ejemplo, hace 20, 30 años, bueno, las vacaciones eran más grandes, ¿verdad? Digamos, en escuelas y colegios, se estaba, digamos, como más en la casa. Y recuerdo yo que, por ejemplo, digamos, lo que era para Navidad, de todo el mundo estaba recolectando café, como dicen por aquí, cogiendo café, ¿verdad? Recolectando café. Y de ahí una familia de 6, 8 personas, más bien hasta, digamos, hacían mucho, mucho dinero, ¿verdad? Ahora, digamos, uno trata de ir a una recolección de café y es muy curioso porque costarricenses casi ya no hay, sino que hay, digamos, la mayoría de gente es gente, digamos, extranjera, la que anda ahí, digamos, como recolectando, digamos, en ese caso el café, que, bueno, por ejemplo, digamos aquí en la imagen, ¿verdad? Este muchacho recolectando ahí café. Profesor, Sí, no me acuerdo a dónde yo había escuchado, yo creo que era en una entrevista, yo creo que del NICA, que había dicho que como que, damos, como que los costarricenses consideraban que los extranjeros se venían como a robar el trabajo o algo así, y era que en realidad los costarricenses no querían hacer ese trabajo, como que por decirlo así, se han hecho como personas quitonas para eso, para el trabajo sí, de esas áreas. exactamente, sí. Por ejemplo, Elizabeth, pasa igual como un costarricense que se va a Estados Unidos. ¿Qué es lo que se va a hacer, digamos, el costarricense ya, digamos, si no tiene, digamos, como una profesión? Allá los trabajos, digamos, muy bien pagados son todos esos, en restaurantes, en hoteles, ¿verdad? Lavando platos, lo que ya el gringo no quiere hacer. Y lo mismo está pasando aquí en Costa Rica. Y sí, claro, para nosotros es muy fácil decir, tenía que venir de tal país. Es que esa gente lo que vienen es a robarse, digamos, nuestro sustento. Pero de ahí, vaya a decirle ahora a un muchacho que vaya a recolectar café, que vaya a cortar caña, que vaya a coger chayote, ¿verdad? Ya, digamos, o una muchachita saliendo, digamos, del colegio, que uno le diga, bueno, mi hijita, para que se ayude a pagar sus estudios, en el día va y busca un trabajo de empleada doméstica, ¿verdad? Y en las noches va a la universidad, jamás. Los hijos, ya digamos, ya de todo eso va como cambiando. Y entonces todos este tipo de trabajos son los que vienen a hacer en ese caso los extranjeros. Eso es Sí, lo que también profe. dice ahí. Sí, Digamos, lo que yo entiendo es que el trabajo más duro de aquí lo vienen a ejercer los que vienen, digamos, de otro lugar. El tico no se va a poner a hacer ese trabajo tan esforzado como, digamos, las cuestiones del campo de yuca o así, las piñeras. Casi siempre se ven como extranjeros trabajando ahí. sí, exactamente, correcto, y es muy lamentable porque incluso a veces, aunque a uno, como dicen vulgarmente, se lo esté llevando la trampa, la persona no hace esos trabajos. Yo conocí la situación de aquí de una persona, bueno, digamos aquí por donde yo vivo, es, digamos, recolección de café, caña no, por aquí, digamos, caña no hay, pero sí están, digamos, las chayoteras. Y entonces esta persona ya tenía 3 meses sin trabajo y le ofrecieron un trabajo en la chayotera donde podía ir en bicicleta y ese padre de familia pues dijo que no, que él no iba a ir ahí a solearse, a coger chayote y todo eso. Entonces vemos nosotros cómo se ha
digamos, como el costarricense, como acaba de decir la compañera, ya no quiere hacer, digamos, los trabajos, o digamos, no sé, nos creemos como seguro como de la clase media, clase alta, ¿verdad? Que Dios guarde lo vean a uno sucio o digamos lo vean a uno, en ese caso, como recolectando café o así. Pero cuando el hambre aprieta, ¿verdad? Yo digo que sí, que indiscutiblemente, este, el problema que es que son trabajos sí que no son, tal vez digamos, bien pagados y lo que es, digamos, la parte de de las garantías sociales, ahí casi no se presentan, ¿verdad? No se dan. Entonces la persona prefiere esperar a buscar un trabajo, no sé, de pistero, ¿verdad? O en un restaurante o algo así, por lo menos que tengan en ese caso las garantías. Y en el caso de los extranjeros, pues lo mismo sucede, ¿verdad? Como hemos hablado en otras ocasiones, que de ahí que aquí, digamos, gente, digamos, de plata, les dan trabajo, digamos, a ellos para no pagarles garantías o para pagarles un sueldo mucho más bajo que el que le pagarían a un costarricense, ¿verdad? Todo eso, digamos, lleva, digamos, su cadena, ¿verdad? Y ellos, pues, con tal de venirse a ganar algo, no solo exactamente de un país, sino de varios países, porque estamos rodeados de varios países que tienen problemas, ¿verdad? Con sus gobiernos, entonces, se vienen para acá y hacen los trabajos que nosotros en ese caso no queremos hacer. Luego de ahí tenemos lo que son identidades y espacios sociourbanos. Se le da una gran importancia a la vida en la ciudad. Se cree por superior a un josefino con respecto digamos, a personas, digamos, como de otras provincias, ¿verdad? Se identifica la burocracia urbana. De ahí, aunque la persona viva en un ranchito ahí, ¿verdad? Pero de ahí, lo importante es como decir, vivo en San José, ¿verdad? Aunque uno viva ahí en varios, digamos, bajos ahí, digamos, de San José. A veces también, digamos, se da el caso que, por ejemplo, digamos, la persona prefiere decir, digamos, una gran ciudad que tal vez no decir el pueblito exactamente donde vive. Tal vez, digamos, vive uno en un lugar alejado del centro y le preguntan a uno, ¿y usted de dónde viene? Y uno de Cartago, ¿verdad? Por lo menos para no quedar así como muy, ¿verdad? Como digamos, como que viene uno como de un lugar así como muy alejado. Ok. Dice, el personaje de clase media y la burocracia estatal. Bueno, lo que es, digamos, el materialismo, se quiere estar, digamos, en ese caso a la moda, tener, digamos, los últimos avances tecnológicos, se da lo que es la pérdida de valores. Bueno, hay una sociedad como más abierta, trata, digamos, como de ser, como de aceptar más y de analizar. Por ejemplo, ahí, digamos, es algo muy curioso porque se dice, digamos, que el costarricense muchas veces tiene casa, tiene carro, ¿verdad? Los hijos tal vez andan muy bien vestidos y todo, pero resulta que uno todo lo debe o todo lo paga uno con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí es donde, o sea, tenemos de todo, pero estamos bien, tenemos muchísimas deudas, o digamos a veces deudas que no deberíamos como de digamos, de tener, las saca uno, digamos, con tal de estar, digamos, como en ese caso a la moda o así. O digamos que digan que los hijos de uno tienen los mejores teléfonos, ¿verdad? Que tienen ropa, digamos, de marca y todo el asunto, pero todo en ese caso lo va debiendo el costarricense.
profe. ¿Sí? Bueno, ahora digamos en estos tiempos, de ahí si uno no se enjarana para tener un lote, de ahí no, nunca lo va a tener. Como está de caro todo, rejuntando la plata, yo creo que uno nunca lo va a lograr. Sí, Entonces, de ahí hay que endeudarse para poder. ujú, sí, y tal vez no es exactamente solo de lo que es la sociedad costarricense. Y después también hay que tomar en cuenta también algo, que sí, hay deudas que tal vez uno tiene que, ¿verdad? Que tener, digamos, en ese caso, para tener la casita, para tener un lote o algo así, pero que muchas veces nos endeudamos con algo, digamos, que no es como preciso, o porque nos gusta, digamos, en ese caso, como aparentar, ¿verdad? Y bueno, estos son como los personajes, como que se van presentando, digamos, en ese caso ahí en las obras. Este, bueno, vamos a ver. Dice, identidades periféricas, el entorno urbano marginal. Bueno, dice que lo que es en las grandes ciudades se da lo que es la delincuencia, la sociedad vive como atemorizada, hay como un encierro. Hace poco nosotros anduvimos ahí como por una zona, mi esposa, mis hijos y yo, y nos llamaba la atención porque vieran que era tan bonito, porque las casitas, ninguna tenía barrotes ni nada, sino que las casitas eran como abiertas y me acuerdo yo que habían como muchos animales en la calle y así. Entonces uno le llama la atención porque de ahí uno en la ciudad, pues vive uno prácticamente encerrado, ¿verdad? Enjaulado. Y si uno pues no lo hace, uno sabe que está uno, de que en cualquier momento pueden meterse a la casa o hacer, digamos, en ese caso algún daño. Y tal vez digamos lo que decía el compañero hace un rato, sí, digamos, más bien en el campo pues se vive mucho más tranquilo. En la ciudad pues uno vive como más, lleva una vida como más ajetreada. Bueno, dice que se va a escuchar un lenguaje vulgar, hay envidia, comparaciones, hay mucha individualidad, ¿verdad? También. Lamentablemente a veces ya los hijos van llegando, sobre todo digamos ya en la edad como del colegio, y ellos a veces como que se comparan mucho, ¿verdad? Con otros y tal vez digamos dice, papá, pero mi compañero tiene un teléfono tal, ¿verdad? Y vea yo el pedazo que tengo o algo así, o digamos lo que es la ropa, hasta se supone que eso es algo mucho de peso aquí en Costa Rica, que todavía se mantenga el uniforme tanto en la escuela como en el colegio, para evitar precisamente todo este tipo de diferencias, ¿verdad? Que mucha gente, digamos, van a querer que los hijos vayan con lo mejor y tal vez otros pues no pueden, mientras que con un uniforme todos se van a ver en ese caso como iguales. Bueno, ahí se ve, digamos, un poco de la imagen como de drogas y todo este asunto. Luego, bueno, dice que la desmitificación del pasado, dice que los escritos antiguos presentan una Costa Rica vaga y abrumada, que no era interesante para los escritores. Hay una irrealidad con respecto a las formas de vida que presentan los escritores y los que se nos relatan las historias populares de nuestros antepasados, que a veces, digamos, es muy curioso sentarse uno con los adultos mayores. Bueno, si uno tiene en la casa, es muy bonito, digamos, escucharlos como cuentan, como era, digamos, la Costa Rica de antes, ¿verdad? Y los cambios, digamos, tan drásticos que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿verdad? De la tecnología y todo, porque esto de los teléfonos, el boom fue más o menos como del 2005 en adelante. Antes del 2005 como que no se había dado como mucho todo esto. Las computadoras, el internet, tanto acceso, digamos, que tenemos ahora
y que si nos lo quitan de ahí, seguro muchos terminamos, no sé, seguramente desquiciados o mal o con ataques ahí como de pánico, no sé. A veces hay personas, digamos, estudiantes que llegan y tal vez que dejaron el teléfono en la casa y uno mismo, ¿verdad? Y anda uno con un desatino, ¿verdad? Como se le preferiría uno, no sé, que haber dejado el almuerzo que haber dejado el teléfono, ¿verdad? En la casa. Nos han hecho como una gran dependencia, ¿verdad? De todos estos avances tecnológicos. Ok, vamos a ver. Tenemos lo que es nostalgia y relato testimonial. Se dan acontecimientos importantes, lo que es la Revolución Cubana, movimientos estudiantiles, lo que, bueno, se interesa por la soberanía nacional, se da lo que es la revolución sandinista, nacimientos de sindicatos y en ese caso los derechos a huelgas, bueno, que se supone que ya digamos ahora como que los han querido volver nuevamente a quitar, digamos, ese derecho, en ese caso a la huelga. Dice, nuevas experiencias narrativas. Se utilizan personajes no nacionales, nuevos espacios, mundos desconocidos. Se da lo que es la fantasía, el monólogo, nuevas voces, personajes protagonistas diferentes. Y a veces, digamos, la conclusión en ese caso va a ser inesperada. Bueno, lo que es, digamos, la diversidad sexual y lo que es identidades homoeróticas, se da, digamos, la diversidad sexual, relaciones, representantes en nuestro país, se presenta una literatura más concreta y explícita acerca del tema, que antes era como un tema como tabú y digamos ahora como que han aparecido nuevos relatos, nuevos escritores, digamos, que comparten, digamos, este tema o que han sido, que han experimentado, ¿verdad? Entonces, digamos, es como una literatura como más explícita, como más abierta y como más concreta, porque antes, digamos, como que no la escondían, ¿verdad? O como si no existiera o digamos como que era en ese caso como un anatema, ahora se ve como un tema como más abierto y digamos como que se asemeja y como que también digamos como que se acepta en ese caso más. Dice, migración, violencia, enajenación en la ciencia ficción y homoerotismo. Se da, digamos, la migración, se presenta en la problemática que hay en los países de Centroamérica. Hay exclusión, individualidad, otredad, mismidad de parte de los individuos. Es algo muy curioso porque también nos llama como a la conciencia un poquito este tipo de literatura. Y a veces, digamos, es muy curioso con esto, digamos, del monólogo del Nika y todo esto, ¿verdad? Porque a veces uno como que no se pone como en los zapatos de todas esas personas o uno dice, ¿qué haría uno si fuera al revés? Que más bien uno tiene que irse de aquí para ir a buscar vida, ¿verdad? A otro lado y dejar uno la familia, las costumbres, las creencias, ¿verdad? Las comidas y todo, y llegar uno, digamos, completamente como nuevo, digamos, en ese caso a otro país. A veces, digamos, esto también como que nos ayuda, en ese caso, como a reflexionar. Javier, no sé si iba a decir algo usted. Que Sí, profe. tienen...
Ajá, sí. Bueno, mi familia es de Pérez Celedón, por ambos padres. Y en Pérez Celedón, bueno, yo que tenga memoria como el 98 en adelante, la gente, digamos que en ese momento en los pueblos más alejados del centro del cantón, del centro de San Isidro en general, esa gente, digamos, la mayor parte de personas que llegaban a tener, digamos, económicamente un estado o nivelado o llegaba a tener cierta cantidad de pertenencias, era porque emigraban a lo que era Estados Unidos, porque ahí era sembrar café, sembrar bananos, sembrar yuca, y digamos, no había un mercado tan extenso, ni las redes de comercio eran tan amplias como en la actualidad. Entonces la mayor parte de personas que tienen, digamos, una casa grande, una finca, compraron reses, tal vez fueron a Estados Unidos, trabajaron cierta cantidad de años y se regresaron cuando el dólar y el colón tenían una diferencia muy grande, entonces aquí valían, digamos, lo que ganaban en dólares, aquí era mucho dinero en colones. Entonces fue que hicieron un tipo, digamos que una manera como de fortuna que aquí en el país en ese momento era casi imposible, ya que eran muchas de esas personas, digamos, incluso en mi familia, no llegaron a terminar tal vez la primaria, porque en ese momento era trabajar y cuando cumplían la mayoría de edad, les juntaron una platica para irse a Estados Unidos a probar suerte, y era a ser inmigrantes allá. Y a veces, digamos, me da mucha empatía cuando llegan nicaragüenses acá y que en mayor parte son nicaragüenses que llegan aquí a trabajar y mucha gente les hace mal ojo. O tal vez creen, digamos, generalizan que vienen a hacer daño, a quitar los trabajos. Como decía la compañera anteriormente, aquí muchas de esas personas vienen a hacer trabajos que un costarricense no va a hacer. Así no tenga que comer. Se cree que es como bajar de nivel o humillarse, hacer un trabajo honrado. Y viera que digamos, digamos, sí genera mucha empatía porque mucha de mi familia tuvo que vivir eso, de irse allá para poder hacer algo, para cambiar el modo de vida acá. Sí, completamente, digamos, en ese caso de acuerdo. Vieras que en una ocasión que yo fui, digamos, a recolectar este café, vieras que a mí me daba como mucha pena, ¿verdad? Ver, porque vieran que eran grupos hasta de 20 muchachitos entre edades de unos 15 a 25 años y de viaje se veía que no eran familias, sino que eran de muchachos que llegaron a recolectar café, ¿verdad? Digamos, ahí a las fincas. Y entonces uno se ponía a pensar que triste, digamos, la vida de ellos, haber dejado su país. Y era peor, porque verás que había veces que llegaba migración y por los cafetales, mira, ese montón corriendo por todos lados, porque todos eran indocumentados. Entonces, a veces también es esa falta como de empatía, y que también, digamos, nosotros somos muy interesados, que por ejemplo, digamos, uno puede venir un gringo, bueno, perdón, digamos, alguien, digamos, de un país desarrollado, mira, tal vez puede ser una persona con los valores más bajos, antivalores, ¿verdad? Que puede traer y uno trata de hacerle conversación, de invitarlo, de venir de aquí, de allá, y uno no sabe ni quién era. ¿Verdad? Y también, digamos, a veces, bueno, por aquí se dio una situación de que vieras que había una familia extranjera viviendo en una parada de buses. Entonces la gente llegaba a la parada y ahí todo el mundo mojándose y todo, y la señora ahí, los chiquitos y el señor, ¿verdad? Y entonces con un anafre afuera de la parada y todo lo tenían con plástico. Bueno, aquello era algo terrorífico. Entonces ya se vino un dueño de una finca y les dice, de ahí no, vénganse para acá y yo les doy una galerita. Y resulta que de 4, en cuestión de un mes, habían 20. Ese es el problema. También digamos que a veces uno, como dicen por ahí, se da la mano y a veces agarran todo y codo, ¿verdad? Tal vez por eso digo yo que también uno se presenta un poco como digamos, como apático, ¿verdad? Digamos, como a ayudar en una situación así, precisamente por eso, ¿verdad? Por todas estas situaciones que uno ha sido testigo. Pero claro, sí, digamos, como dice ahí el monólogo el Nica, lamentablemente son personas, que viven en una gran soledad, ¿verdad?
Y uno, digamos, ha conversado con ellos y ellos dicen que ni siquiera pueden salir como a tomarse una cervecita o algo, porque dicen que para ellos Costa Rica es un país muy caro. Igual lo que pasa como en el costarricense en Estados Unidos, que uno sabe que allá todo es carísimo, ya gana uno, pero si uno se pone a gastar allá, de lo mismo que gana uno, allá lo gastará. Y ellos, digamos, les pasa algo así, que por ejemplo, digamos, Costa Rica, de muy caro, llegan y hacen un poquito de plata o algo así, se iban con 200.000, 300.000 colones y allá en el país de ellos, pues les va a rendir en ese caso bastante. Pero sí, a veces, digamos, es un poco difícil también dar como esa apertura, ¿verdad? Completa, porque uno sabe que a veces, digamos, es un poco, digamos, como difícil en ese caso la situación. Ok, dice, bueno, análisis de las obras. Dice en ese caso Los Dorados de Sergio Muñoz. Bueno, dice que este señor es sociólogo. Dice que se incorporan a amplios sectores sociales en sus respectivos lenguajes, opiniones morales y éticas, tienen experiencias. El entorno urbano es un elemento constitutivo, interno de la identidad y subjetividad de los personajes. Bueno, aquí digamos tenemos esta obra, ¿verdad? De recordar cosas nuevas de una señora que vive en San José. Dice que, bueno, que más allá de la ortografía de Lidia, que más bien uno le causa gracia, el ver, digamos, el escrito, un montón de faltas ortográficas, ¿verdad? Que presenta, digamos, ella en esa carta que está enviando hacia su país natal. Dice que se presenta un personaje humilde, un bajo nivel de escolaridad. Dice que con deseo de comunicarse, pero de ahí, aquí en Costa Rica no se podía como comunicar en ese caso con nadie. Dice que, bueno, llena de problemas. Dice que presenta a la vez otredad a nuestro país y también, digamos, mismidad. Entonces, vean ustedes que ahí les pueden hacer como preguntas así en la tarea que tenga que ver, digamos, con que por qué Lidia presenta otredad hacia, digamos, la sociedad costarricense, o por qué presenta, o en qué partes, digamos, de la obra se identifica que tiene mismidad, igual, digamos, con la sociedad costarricense, o puede ser también, digamos, con la sociedad nicaragüense, otredad o mismidad. Después dice que se da lo que es la Profesor, explotación, ¿sí? otra edad, ¿verdad? Que era como decir como la otra cara, o sea, lo otro. Bueno, algo así lo había entendido, no sé si estoy mal. Sí, o digamos también como otredad es como que usted como que no está también como de acuerdo en algo, ¿verdad? Como Ujú. digamos en el trato o algo así. Y mismidad es como que usted siente como esa identificación en ese caso con, Que yo con, me con la siento bien con sociedad. eso. Algo así, sí. Entonces, Ujú. digamos, qué sé yo, que por ejemplo, digamos, viene alguien de la liga, ¿verdad? Y va, digamos, a Limón y se encuentra ya otro liguista, entonces, ¿verdad? Ahí ya hay como algo de mismidad o de comidas o, digamos, de creencias o algo así. Otredad, ¿verdad? Completamente, digamos, lo contrario, no, que no se comparte, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguien puede decir acerca del trato que recibía Lidia, digamos, ahí en esa casa en la que ella estaba empleada. No sé si alguien recuerda algo ahí. Bueno, una situación era que llegaban las amigas de la señora, llegaban las amigas de la patrona de Lidia y dice que a Lidia no la dejaban salir. Dios guarde la vieran, ¿verdad? De ahí eso, imagínense,
Después, bueno, ella dice que le dan como un cuartito y que ella en el cuartito se siente muy bien porque tiene una ventanita donde puede ver el cielo estrellado allá en San José. Que la señora tenía un hijo, bueno, creo que la obra dice como medio baboso, algo así como decía la obra. Pero entonces dice que ella era con el único de la casa con el que hablaba, porque el muchacho tampoco lo dejaban salir cuando llegaban las amigas de la señora. Y después dice que la señora como que le daba como vestidos, ¿verdad? Que ya no usaba y qué sé yo, digamos varias situaciones así. Entonces ustedes ahí pues obviamente leen la obra y van entresacando ahí citas o ejemplos de acuerdo, digamos, a lo que les soliciten ahí, digamos, en lo que es el proyecto. Bueno, dice que diálogo y otredad en la carta de Lidia. Hay una denuncia, marginalidad, desarraigo de las costumbres. Desarraigo es como que le quitan a uno algo, ¿verdad? Como que le están arrancando, por decir algo, a uno algo. Después dice tradiciones que fueron normales en su niñez y que ahora son solo un recuerdo, ¿verdad? Y son como pequeñas citas o pequeñas pensamientos que uno ahí como identifica, digamos, en la carta y que le causa a uno también, digamos, en ese caso como compasión, ¿verdad? Dice, debe desprenderse de su cultura obligada por las necesidades, económicas. Ella tuvo que venirse de allá porque de ahí prácticamente no tenía ni para comer, pero obviamente ella se vino para acá, para Costa Rica, pero ella siempre añoraba, ¿verdad? Volver allá, pero incluso ahí por ahí nombran al presidente, ¿verdad? Que tenían en ese entonces, ¿verdad? Y una serie ahí como de situaciones. Vieras que una persona, digamos, conocida se había ido a vivir a Chile y vivió ya en Chile un año. Entonces dice que Chile es un país así como ateo, porque así lo ha hecho, digamos, en los gobiernos, digamos, que han tenido y que ellos tuvieron ahí, ¿verdad? Un gran tiempo, estuvieron ahí, con un gran problema político y todo el asunto. Y para no cansarlos con el cuento, fíjate que dice que allá Semana Santa no la dan. Entonces dice que ella se sentía tan horrible el Viernes Santo, porque todo el mundo trabajando y, ¿verdad? Y ni fu ni fa, ¿verdad? Nada de lo que se ve aquí en Costa Rica, lo veía ella ya en Chile. Y dice que ella se sentía re mal. Entonces, digamos, son como situaciones. Bueno, ahora en Nicaragua sucedió eso. Bueno, ustedes vieron las noticias, que hubo un gran revuelo ahí de gente y todo el asunto reclamándole, digamos, en ese caso al gobierno. Entonces, también, digamos, viéndolo desde otro punto de vista, que a veces uno como que no valora lo que uno tiene, digamos, aquí en el país. O cuando empieza uno a valorar, es cuando ya uno en ese caso como que lo ha perdido, o que ya, digamos, en ese caso como que ya no lo tiene. Eh, Sí, esta pobre dice que hasta extrañaba la comida, de todo, ¿verdad? Y digamos los juegos, los atardeceres, los lugares allá, digamos, de su país natal. Bueno, después aquí dice que se va a presentar la violencia de género en el cuento Punto de Fuga. Estas obras son las que van a entrar en el proyecto, ¿verdad? Dice, la obra parte de un supuesto y lo que el autor quiere concretar es que ante una infidelidad cualquiera de los cónyuges quiere aniquilar al otro, ¿verdad? Lo que hablábamos. Dice que no se trata de averiguar quién mató a quién, sino las consecuencias que una infidelidad podría traer. Y los personajes, ¿verdad? Que sería Amanda Lizano y Luis Roberto Mejía.
¿verdad? Una obra directamente de violencia de género. Bueno, en el caso de la obra Túneles de la Memoria, tenemos, bueno, la obra Casaca, entre sus títulos más destacados, Bachiller en Filología Española. Dice que el cuento es de carácter futurista, muestra una ciudad imaginada, evolución del ser humano, una nueva construcción del cuerpo. Hay constantes desplazamientos entre el futuro y el pasado. Las obras estas de lo que es de ciencia ficción, casi todas tienen, digamos, ese juego, digamos, en lo que es los tiempos, ¿verdad? No siempre va a presentar como un tiempo cronológico. Bueno, dice, identidades futuras en la ciencia ficción costarricense. Con las obras creadas se pretende buscar una nueva nación, se refleja la otredad y la identidad colectiva. Por medio de estas obras literarias se recrea un nuevo mundo cargado de personajes reflexivos con añoranza de una nación de acuerdo a las propias necesidades del ser humano. Lo que hablábamos, ¿verdad? De que, digamos, lo que se busca es como, digamos, ese mundo ideal en el que uno quisiera, digamos, vivir. Luego tenemos lo que es la obra La Onceava Generación, otra de las obras que se van a analizar en este proyecto de Antonio Chávez Murillo. Dice que es un doctor en psicología de la Universidad Latina. La obra aborda una perspectiva crítica contra los modelos socioculturales de convivencia. Se presenta la otredad humana. Las máquinas van desplazando paulatinamente al ser humano. Bueno, aquí digamos, vamos en ese caso a lo mismo, que a veces digamos uno dice, ¿por qué este muchacho, esta muchacha discrimina tanto a alguien, digamos, diferente o con creencias diferentes o gustos diferentes, ¿verdad? Y es muy vacilón porque según los psicólogos dice que muchas de estas, de estas ideas, uno mismo es el que el que ellos las aprenden, digamos, en el hogar, ¿verdad? Entonces a veces uno ve memes donde hay un niño burlándose de otro y está como la lengua de la mamá, ¿verdad? Pasando ahí por la boca del niño. Entonces uno dice precisamente, digamos eso, ¿verdad? O a veces uno con los hijos es como un poco, digamos, como que uno como que los toma como para uno y como que los quiere hacer, digamos, en ese caso igual a uno. De ahí un chiquito de 3 años, ¿de qué se va a poner el chiquito a fijarse si el otro es diferente, digamos, a él? Él no hace las diferencias, él lo que quiere es jugar, compartir, ¿verdad? Y todo el asunto. Pero cuando van para grandecitos, uno es el que les empieza a meter ideas, ¿verdad? No se junte con tal, porque tal es así, tal es así, no vaya a tal casa, ¿verdad? Y ahí es donde uno empieza como un poco a, a ponerlos a uno ahí, digamos, en ese caso, como, como digamos, querer uno hacerlos en ese caso como es uno, digamos, o son, digamos, como ideas aprendidas en el núcleo familiar. Sí, Javier. Profesor, una vez viene una entrevista que le han hecho al escritor, a Pablo Coelho, Sí, y, y él decía que el error que sucedía, más que nada, decía que en Latinoamérica era que la gente comienza a preocuparse, los padres se preocupan por la educación de los hijos cuando son adolescentes, y ya cuando son adolescentes ya absorbieron todo lo malo que tiene uno como adulto, y que, digamos, tienen que enfocarse es cuando están en esa época que absorben todo, que son como puede ser de los 2 a los 8 años. Entonces decía que el gran problema era ese, que se centraban en corregir a adolescentes que ya prácticamente ya
crearon un perfil o crearon no sé, un tipo de pensamiento o de visión social, porque los es inculcado, como dice usted, digamos, ningún niño sí, va a ser racista ni se va a burlar de una persona por las carencias económicas. Estos son conductas que ellos aprenden y desgraciadamente lo aprenden de nosotros como adultos, que tenemos ese fallo y que queremos mejorar ya cuando están en una edad que ahí prácticamente son en cierta parte indomables, digamos. Sí, completamente de acuerdo. No sé, Jesse, me parece que tiene la manita levantada. Sí, profe, y ahí no, con respecto también, igual que el compañero, yo siento que uno como adulto tiene parte en culpa, digamos, de ir enseñándoles esas cosas, a los chiquitos, porque los chiquitos son tan inocentes que ellos ni saben con quién juega, si es de color, si tiene o no tiene plata, y la verdad que uno también hace mal, en esa actitud. Y también con respecto a también he visto por una película que era digamos, de personas blancas y personas de color, digamos, donde ellos tenían, Se le fue el sonido. Sí, bueno, digamos con respecto a lo que es, digamos, de problemas racistas, tal vez aquí en Costa Rica yo siento como que no está como muy marcado eso. Pero se me viene también, digamos, a la mente de un chiquito que estaba, digamos, bueno, en ese entonces era el kinder, imagínense, estaba pequeñitito. Y resulta que tenía otro compañerito, con el perdón de ustedes, ¿verdad? Pero el chiquito era como amanerado, ¿verdad? Como un poco amanerado. Entonces el chiquito, lo invitó a ir a la casa de él. Y entonces la mamá le dijo que no, porque ese chiquito, era muy amanerado y que él ya no quería que él tuviera amistad. Y él le dice al chiquito, mamá, pero ¿qué significa amanerado? Imagínense ustedes. Entonces, yo siento que ahí es donde tal vez uno como que falla un poco, ¿verdad? En ese caso con todas estas, digamos, situaciones, ahí digamos que se presentan como, digamos, en el núcleo familiar. Hay que tener, digamos, mucho cuidado lo que se le dice en ese caso a los hijos. Bueno, vamos a ver, voy a salirme de aquí un momentito. Bueno, digamos ahí teníamos acerca de lo que es, digamos, la 11ª generación. Por aquí tenemos de lo que son las identidades futuras en la ciencia ficción costarricense. Eso ahí como para que les vaya quedando, digamos, ahí en la grabación. Vamos a ver. Luego dice, obra Las Armas de Javier Ignacio Guevara. Obra Mar de Lluvia, ¿verdad? Que dijimos que esta era la que tenía una temática homoerótica, ¿verdad? Y un poquito, que ellos se van, digamos, como en una preparación, digamos, para culminar con una relación. Ahí, digamos, decían que muchas de estas obras como que tenían un final inesperado. Tal vez, digamos, muchas personas leen Mar de Lluvias y tal vez esperaban con que los dos jóvenes terminaran en una relación y resulta que van en una preparación completamente y al final de cuentas pues no sucede nada, ¿verdad? Y más bien el muchacho es descubierto y unos, digamos, lo apoyan como pasa hoy en día en el núcleo familiar, que ante una situación así, unos, digamos, a favor y otros, digamos, en ese caso en contra. Eh, bueno, aquí digamos que se analiza la marginalidad y el rechazo social, ¿verdad? En ese caso, con Mar de Lluvias. Bueno, otra de las obras ahí, Julius. Sin embargo,
algunas de las obras es que eran propias, digamos, de la, digamos, de lo que era, digamos, los capítulos, pero que no, digamos, van a entrar directamente ahí en la, digamos, en el proyecto. Obviamente ustedes se dirigen ahí por lo que les digan en ese caso en las orientaciones. Dice, bueno, otra de las obras que se analizaban para, digamos, para esta tutoría, Los asedios del tacto y Tu cama equivocada, de Ronald Campos. Luego tenemos obra Eros, de Ana Cristina Rossi, obra de la que amó a un toro marino, ¿verdad? Otra de las obras que tienen ustedes allí en la antología. Hacker, de María Pérez Iglesias. Obra sin una lenta agonía, ¿verdad? De David Arias. Y bueno, y las referencias que siempre, digamos, en ese caso se dan. Vamos a dejar aquí de compartir. A grandes rasgos, jóvenes, esa sería, digamos, la tutoría, ¿verdad? Correspondiente a esta cuarta tutoría, valga la redundancia. La verdad, les agradezco muchísimo todo el apoyo, digamos, que me han dado durante este cuatrimestre. Eh, es muy curioso porque vieras que siempre en la primera tutoría muchísima gente y como que va bajando y va bajando y vea que hoy, digamos, con costos llegamos casi a los 30, ¿verdad? Los 30 estudiantes. Pero siento yo sí que siempre es, digamos, importante ahí, digamos, estar presentes ahí en lo que son las tutorías. Antes, cuando eran presenciales, ¿verdad? A veces siento yo, no sé, que en una tutoría presencial como que la persona como que se concentra más, pero siento yo que esto fue lo que nos vino a dejar la pandemia, ¿verdad? Y ahora la UNED completamente se volvió virtual y yo sé que a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Conectarse, pero siempre, digamos, en ese caso es importante. Ya como les digo, ya estamos en la fase final. Ojalá que ya el martes abran el documento de que es el que tiene valor, ¿verdad? En ese caso, y que ustedes logren hacer este último proyecto. De mi parte, buenas noches y muchas gracias por haberme acompañado. Buenas noches, profe, pura vida. Ok, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Profe, muchísimas gracias por todo el apoyo durante todo el cuatrimestre. Fueron tutorías de mucho provecho. De verdad Bueno, que bueno. ha sido un placer y desde aquí, desde Pérez de León, un abrazo enorme y bendiciones. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas Que Dios gracias, bendiga igual. mucho. Buen, gracias. Hasta luego, profe, buenas noches. Buenas noches.